Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Echavarría. En este momento les voy a explicar por qué nuestra administración actual es más parecida a la del Imperio Romano que a la de los imperios precolombinos. Con esto quiero decir, en Roma podemos tomar como ejemplo el Estado, que es una organización en la cual Roma se parece a la actualidad en que primero tuvo dos tipos de gobierno diferentes, que fue el de la República, que es en la que el pueblo maneja el Estado y ahí se encuentra la igualdad de derechos para sus ciudadanos, y la monarquía, que el gobierno y las clases altas son las que dirigen el imperio. También tenemos en la consolidación de Estado como una organización en particular en que hay una estructuración. ¿Cuál es la estructuración? Podemos mirar que en Roma estructuraban y separaban los poderes como podemos verlo en este momento. Los separaban en cuestores, que eran los encargados de manejar las finanzas, los ediles, que se refería a los administradores en ese tiempo, los pretones, quienes impartían la justicia, como los militares. Existían dos cónsules, que la función consistía en dirigir el ejército y las funciones que tiene el jefe de Estado. Los magistrados, quienes componían al Senado y se encargaban del control político interior y exterior del imperio. En esto encontramos que los imperios precolombinos manejaban una monarquía, en el sentido en que llámese emperadores, jefes o caciques, eran quienes dirigían y tomaban todas las decisiones sobre ese pueblo. Teniendo esto en cuenta, ellos, la estructuración que tenían no se podría llamar una estructuración organizada en el poder, por decirlo así. No separaban eh, los distintos, los distintos requisitos, funciones o requisitos o funciones que se pueden impartir entre las personas para que se logre un objetivo común entre la organización. En la época precolombina estaba el emperador, jefe o cacique jefe, y los pueblos que hayan dominado tenían a su jefe cacique, pero la máxima autoridad era él. Entonces, cada pueblo se manejaba distinto y no tenían una organización estructural para lograr un fin en común, como lo podemos ver hoy en la actualidad en las organizaciones. En este sentido, podemos ver que la especialización en una función puede lograr un objetivo común, y de eso se encarga la administración actual. Busca darle a la persona más indicada para el puesto un puesto que ayude a seguir un requisito en particular, como lo explicaba el profesor en la diapositiva en la que nos dio la primera lección, que se logra buscar una visión o una misión en particular de una empresa. Para esto se estructura la empresa en la toma de decisiones, los apoyos que tienen esas tomas de decisiones y las especializaciones que tienen para poder lograr un objetivo en común. Llámese aumento de rentabilidad, posicionamiento en el mercado, entre otros. Teniendo en cuenta eso, podemos ver que en la actualidad, así como en la época en la que Roma fue un imperio, podemos ver cómo separaban los poderes, como los cuestores, que en ese momento son los de las finanzas, que en ese momento serían los encargados del departamento financiero, los ediles, que eran los administradores, en este caso serían los que toman las decisiones entre la organización, los pretones, que impartían la justicia, como estamos hablando del Estado, cuentan como parte de la organización, que serían los supervisores o los que se encargan de manejar el personal operativo. Los cónsules, que tenían la función
de dirigir el ejército y determinar las funciones del jefe de Estado. Eso cuenta más en una organización de fin de Estado-nación más que una organización como empresa en particular. Los magistrados en el Senado que tenían el control político interior y exterior se podrían parecer a los dueños, a los que tienen el control de la empresa. Todas estas estructuras, todos estos sedimentos actúan como un engranaje para lograr el objetivo del que estábamos hablando anteriormente. Para concluir, tenemos que en Roma existía una estructura clara, además la burocracia que ellos manejaban eran pergaminos, que son de fácil almacenamiento y traspaso de la información entre ellos, mientras que en la época precolombina lo tenían en tablas de arcilla, en las cuales también tenían difícil almacenamiento y difícil forma de pasar la información. Además de que en la precolombina el jefe manejaba absolutamente todo, mientras que en la otra, en Roma, nosotros teníamos la distribución de funciones.